Muy bien, como estamos acostumbrados en noticias de la región, no solamente notas en exteriores, sino también la realidad nos lleva a informarlos de la mejor manera y espontáneamente. Hoy también la visita de un excombatiente de Malvinas y para nosotros es un gusto presentar también a un colega y amigo de vasta trayectoria, Carlos Rago, en el estudio número 4 para recibir a nuestro visitante. Adelante, Carlos. Gracias, Marcelo. Un gusto estar con Ramón Garcés, candidato a diputado nacional por el Partido Nuevo Buenos Aires, pero quiero detenerme, más allá del tema político, en una faceta que a lo mejor no es muy conocida, que ha combatido en Malvinas. El 2 de abril de 1982 le preguntamos entonces a Ramón dónde estabas en esa fecha emblemática para todos los argentinos. Bueno, gracias por la invitación. El 2 de abril me encontraba en la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Yo vivía a 100 metros de la 1ª Brigada Aérea, que es en Palomar, y bueno, pensaba que me iba a quedar en ese lugar como todos mis amigos, y me subieron a un avión, y el presidencial era un Boeing 707, y alrededor de 300 conscriptos, y nos llevaron hasta Comodoro Rivadavia. Eso fue el día 11 de enero. Eso fue el 11 de enero, así de sencillo. 11 de enero del año 82, llegamos a Comodoro Rivadavia, y donde se recuperaron nuestras islas fue el 2 de abril. O sea, el periodo de instrucción prácticamente fue inexistente. ¿Ustedes no sabían de que iban a viajar a Malvinas? No, no sabíamos nada, ni sabíamos que había ocurrido el 2 de abril porque ordenaron apagar televisores, radio, no sabíamos nada. Empezamos a ver mucho movimiento de camiones, aviones, de repliegue militar. Digo, ¿qué estará pasando? No sabíamos qué ocurría. Resulta que la 9ª Brigada Aérea, que es la base aérea de Comodoro Rivadavia, ofició de puente aéreo con Malvinas. Entonces, de ahí la mayoría de las personas, de los pertrechos, iban todas a Malvinas. Así que después nos enteramos a los pocos días que el grupo de artillería antiaérea, que era en el que yo me encontraba, íbamos a viajar a Malvinas. Y eso fue el 12 de abril a la noche. O sea, el 12 de abril llegaste a Malvinas. Salimos de Comodoro Rivadavia y llegamos el martes 13. Martes 13 de abril, sí. Con los cañones desarmados, los cañones antiaéreos, y estuvimos 6 días en lo que en ese momento se denominaba Puerto Rivero. Después se llamó Puerto Argentino. Así que ahí empezó. Bien, en esos 74 días que las islas volvieron a ser argentinas, imagino que debes tener unas cuantas historias para contar. Sí, bueno. ¿Nos podés detallar una o dos? Bueno, principalmente el despliegue hasta la base aérea militar Cóndor, que se encontraba a unos 90 kilómetros al sur de Puerto Argentino, en la zona de Darwin y Goose Green. Pradera del Ganso fue donde nos tocó a nosotros combatir. Y el primer ataque aéreo británico nos tomó... ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas? Sí, fue el 1 de mayo del 82. Estábamos todos trabajando poniendo a punto los cañones, los pertrechos, las cajas de balas y los aviones Pucará que estaban ahí estacionados todos en fila en la cabecera de la pista. Y sorpresivamente ingresan 3 aviones Sea Harrier con la intención de bombardear la pista que era de césped, y cuando vieron que estaban todos los aviones en línea, fueron contra los aviones. Y lamentablemente estaba yo atrás de los aviones con mi cañón antiaéreo, la posición. Así que toda esa zona voló por el aire. Yo volé 8 metros por el aire y caí junto con 7 suboficiales técnicos de aviones Pucará que fallecieron. Y a mí me dieron por muerto también. Así que ese fue un día muy difícil. Falleció un piloto de Pucará sentado sobre el avión. Seguían explotando bombas, muchos heridos. O sea, fue un día muy oscuro, muy negro. Pero bueno, después me recuperé, me despabilé, me había desmayado y me enteré
unos días después que estaba en la lista de los muertos. Cuando vino unos suboficiales del continente con unos misiles, y nos conocíamos, y yo lo voy a ayudar con los misiles, para que eran pesados, y se quedó, me miró y se quedó como espantado. Dice, ¿qué haces acá?, me dijo. Y yo le digo, me mandaron acá, no sé. Dice, no, ¿qué haces acá vivo?, me dice. ¿Cómo vivo? Dice, estás en la lista de los muertos. Bueno, hay todo un lío bárbaro, que después duró varios años más, ya ha llegado acá en Buenos Aires, sí, con las famosas pensiones de guerra que nos dieron, tenía que andar diciendo que estaba vivo, pues figuraba como Muerto. como fallecido, sí. Mire qué historia esa, ¿eh? Y me cambié el nombre, me puse Cristian. Sí. Ramón, ¿cuál era tu acción como militar en las Malvinas? ¿Cuál era tu tarea? Bueno, yo como soldado conscripto era artillero, era ayudante de artillería, de suboficial, y después éramos todos el grupo de artillería. Así que nos íbamos rotando para operar el cañón antiaéreo de 20 milímetros. Y bueno, fue bastante interesante el trabajo nuestro porque no sabíamos nada. Habíamos tenido 2 clases en un pizarrón como instrucción y llegamos a Malvinas sin saber nada. Así que hubo un suboficial que era técnico, que había hecho algún curso en Alemania y nos empezó a explicar cómo era el pedal, cómo se cargaba el cañón. Y bueno, y ahí empezamos a practicar disparándole a los aviones. ¿Disparaste? Sí, bastante. Sí. Así que sí, bastante. Y bueno, tuve la posibilidad de derribar un avión Harrier el día 27 de mayo. Y 30 años después me enteré que el piloto estaba vivo. Se eyectó. Se eyectó. ¿Lo pudieron ver ustedes desde tierra? Yo me enteré 30 años después. Nosotros no, de la posición nuestra, porque yo le disparé con el cañón cuando pasó sobre los tubos y explotó a unos kilómetros más atrás. Pero lo vieron los observadores que están en las colinas. Pero yo no sabía nada y me enteré cuando una periodista escocesa me quiso juntar con el piloto que había derribado. Y yo no entendía nada. Digo, ¿está vivo ese señor? Me dijo que sí. La verdad que fue un alivio gigantesco. ¿Llegaron a encontrarse o...? No, porque ahora me invitaron otra vez, cuando se cumplieron 40 años, la BBC de Londres nos quiso juntar. Entonces, bueno, me pagaban todo para ir. Y no me parecía correcto ir a hacer un show mediático ante tanto dolor que hay en familiares, amigos, de las pérdidas, ¿no? Y bueno, le dije que no, y me insistieron, y bueno, le dije que voy a ir cuando nos devuelvan las Malvinas, y se armó un lío bárbaro, así que no tengo nada con el piloto, si viene lo voy a ver seguramente. Ramón, un poco para cerrar esta historia que dan ganas de seguir oyéndote y seguir haciéndote preguntas, pero ¿cuál fue tu sensación el 14 de junio, día de la rendición? Bueno, la sensación más fuerte la padecí el 29 de mayo, que fue el día que nos tomaron prisioneros de guerra en Pradera al Ganso. Ese fue muy difícil para nosotros, porque uno veía tantos caídos, tantos heridos, tanto esfuerzo. Yo pesaba 14, 15 kilos menos. Bueno, fue muy doloroso y cuando entregar las armas, uno tenía que ir a un lugar que estaba acordado, ahí en la punta de la pista aérea, y teníamos que entregar el casco, el fusil, adelante de los británicos, y un suboficial dio un paso al frente y pidió la autorización para cantar el himno. Y fue un momento difícil, porque los oficiales superiores a nuestro, ¿qué hacemos ahora? Y el oficial británico entendió perfectamente y autorizó que cantemos el himno. Es un momento muy, pero muy doloroso, porque todo lo que habíamos padecido abajo del frío, en ese momento como estábamos cantando el himno, mientras ellos arriaban la bandera argentina y después izaban la británica. Más doloroso que eso, Duro. Imposible. Duro. Y de ahí nos llevaron a un galpón de esquila de ovejas, tuvimos una semana en los corrales, después nos trasladaron a San Carlos, que es donde ellos desembarcaron, y nos tuvieron 3 días en un campo de concentración a cielo abierto.
a la noche nos ponían en unos frigoríficos en desuso, con 2 bombas argentinas sin estallar, y seguían atacando a los aviones argentinos, ¿eh? O sea que no sabían que estábamos ahí, era muy peligroso. Después nos subieron a un barco, Norland Hall, y nos llevaron hasta Montevideo 5 días navegando. Intervino la Cruz Roja Internacional, hicieron el paso de un barco al otro, y nos trajeron para Buenos Aires, y llegamos el 13 de junio. Y el 14 de junio, estando en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Ezeiza, nos dijeron que la guerra había terminado. Así que era mucha tristeza, ¿no? Tanto esfuerzo, tantas vidas, pero bueno, con orgullo, ahora lo llevamos con orgullo todos de haber estado en ese momento histórico. Hicimos, creo que lo que más pudimos y con lo que teníamos. Con poca edad, poca instrucción, pero estamos contentos y orgullosos de haber estado en ese momento histórico. Y así que bueno, eso es lo que la palabra que uno va a llevar a las escuelas, a las primarias, secundarias, y bueno, y hablar de otras cosas que no sean de la guerra, sino del tema geopolítico, de las riquezas que tiene nuestro Atlántico Sur, el petróleo, a la pesca, hidrocarburos, el acceso a la Antártida, ¿no? Por eso está ese enclave, el pasaje bioceánico, ¿no? Entonces es muy difícil poder recuperar en este momento nuestras Islas Malvinas porque hay una base nuclear de la OTAN y está Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, están todos. Entonces hay que seguir trabajando como se hizo en otros años, buscando consensos con países que nos puedan apoyar para que en algún momento se sienten a dialogar ambos países. No hay 3, no hay, como dijo el presidente Milei, los kelpers son un pueblo que puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera, pero la tierra es nuestra, así que la Patagonia es nuestra. Así que bueno, estamos en eso y bueno, esperemos que en algún momento se dé, que cambien las políticas, que sean políticas activas sobre Malvinas y que se vaya a pelear en cada foro internacional y no entregar ya prácticamente la Patagonia como se está queriendo hacer actualmente. Bien, muchas gracias Ramón Garcés, Bueno. Candidato a diputado nacional por el Partido Nuevo Buenos Aires. Sí, Y felicitaciones por lo que has contado y por tu experiencia en Malvinas. Muchas gracias. Santiago Cuño me dio esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, emotiva, ¿eh? Emotiva, estamos escuchando la palabra de Ramón Garcés y la entrevista del colega y amigo Carlos Rago. Cuántas cosas, ¿no?, que nos enseñan estos. Es espontáneo, patético, que lo cuenta alguien que vivió el momento tan trascendental para la historia de nuestro país. Bueno, señores, hemos llegado al final. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en cualquier momento, cuando la noticia así lo amerite.